¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Hola, Miss, buenas noches. Buenas noches. A ver, voy a tomar asistencia, ¿ya? Sencho. Choxe. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Choxe. Escobedo. García. Mendoza. Presente, Miss, buenas noches. Mendoza. Ay, yo no sabía que le había cambiado la voz a Mendoza. Mira tú. Montoya. Presente, Miss, buenas noches. Imagínate. El resfrío. Oye, Presente, Miss, García está en el chat. Está ahí ya, presente, listo. está diciendo. Ya, ok. Dios. Pan duro. Presente, Miss Panduro, buenas noches. ¿Cómo estás? Pérez Basilio. Presente, Miss, buenas noches. Muy bien. Rima y Cuna. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Ruiz. Miss, buenas noches, presente. Muy bien, Ruiz. Santorio. Presente, Miss, buenas noches. Ah, listo, Santorio. Taco. Presente, Miss, buenas noches. Muy bien. Tiquiazuca. Presente, Miss, buenas noches. Muy bien. Urbano. Velarde. Vidaurre. Ya, ahora sí puedo leer los mensajes. Ay, Dios mío. Ya listo, sí, ahí justo estoy viendo el mensaje de García. Sencho, también, muy bien. Ya. Ujú. Muy bien, listo. A ver, vamos a volver a ver el video que esa vez estuvimos viendo acerca de lo que era la limpieza recurrente y la desinfección terminal. A ver, recordemos un poquito por qué. Porque nosotros esta semana vamos a entrar a lo que es mecánica corporal y también a lo que es tendido de cama, ¿ya? Entonces, el día jueves vamos a hacer práctica empezando ya de manera continua, lo que es la limpieza y desinfección, y automáticamente hacemos lo que es los tipos de tendido de cama, que son 4. Tendido de cama abierta, cerrada, ocupada y quirúrgica o de recuperación. Esas 4 vamos a hacer, ¿ya? Entonces de repente nos vamos a demorar hasta la próxima semana y ustedes también tienen que mandar sus videos, ¿no? De esa práctica. Muy bien. Listo. A ver, vamos a ver. ¿Qué práctica, Miss, de este video que va a mostrar Ya. ahorita? Sí, parte ¿O del de. jueves todavía?
No, todo ya completo, o sea, desinfección terminal con los materiales que ustedes tengan. No se les va a exigir, obviamente, de que tengan la mesa auxiliar, de que tengan las gradas, no. A mí lo más importante viene a ser la limpieza de lo que es la desinfección terminal de la cama, ¿ya? Si ustedes tienen de repente un velador, lo pueden utilizar. Si tienen una mesita, lo pueden simular como si fueran los materiales de la unidad del paciente, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, pues pueden ustedes realizar su práctica de esto. Lo voy a volver a repetir el día jueves, o sea, ya en vivo. Hoy día voy a dar la parte teórica y empezamos con el primer tendido de cama, que viene a ser la cama cerrada, ¿ya? Cuando ya terminen todos los tipos de cama, ahí recién se les va a mandar a hacer el video, ¿ya? Bueno, aquí tenemos una unidad del paciente. Tenemos lo que es el portazuero. El portazuero me va a servir para colocar todos los medicamentos que el paciente pueda recibir. Tenemos también una sillita en la cual el paciente va a hacer uso para no estar siempre en la camita, y esto me ayuda para evitar lo que son úlceras por presión. Tenemos lo que es un velador. El velador, como ustedes se dan cuenta, tiene que estar al alcance del paciente. ¿Qué vamos a colocar aquí? Los útiles de aseo, de pronto una ropita, las zapatillitas, para que el paciente pueda hacer uso de este velador. También tenemos obviamente lo que es la camita, con su respectivo colchón donde el paciente va a descansar. Tenemos también lo que es una mesita auxiliar. La importancia de la mesita auxiliar es para que el paciente pueda alimentarse sin necesidad de incorporarse de pie. Y por último tenemos la gradilla, la cual va a servir al paciente para que se logre incorporar, ya sea de la sillita a la camita o viceversa. Es interesante y es importante entender, porque aquí tenemos una unidad del paciente típica, lo más básico que el paciente tiene que utilizar y tiene que hacer uso. Como ustedes ven, aquí no existen floreros, aquí no existen alguna cosa con la que el paciente pueda caerse. Ahora, es importante entender que el paciente va a estar, ya sea por su patología, muchos días internado en un hospital. Por obvias razones, el paciente tiene que bañarse todos los días, y también el área donde está el paciente tiene que ser cambiar los tendidos de cama, realizar una limpieza diaria, realizar obviamente una desinfección terminal. Cuando yo realizo una desinfección terminal es cuando el paciente ya ingresa, sale de la unidad hospitalaria. Y cuando yo hago una limpieza diaria es cuando el paciente sigue estando en la hospitalización, pero obviamente no puedo tenerle todo el día en un ambiente inseguro, en un ambiente sucio. Por eso es importante entender esto. Ahora, existen muchos procedimientos, existen muchas secuencias, pero la que nosotros vamos a utilizar es la siguiente. Primero vamos a hacer lo que es la limpieza o desinfección del portazuero. Luego vamos a hacer la limpieza o desinfección de lo que es la mesita auxiliar. Seguido lo que es el velador. Luego lo que es la sillita. Luego tenemos lo que es la camita con su respectivo colchón. Y luego vamos a terminar con lo que es la gradilla. La primera estructura que vamos a limpiar o a desinfectar es el portazuero. Hay que entender que para este procedimiento tenemos que tener siempre la bioseguridad, lo que es la bata, lo que son los guantecitos, lo que es la mascarilla, de pronto un gorrito, ¿ya? Y aquí tenemos una manopla. Necesitamos siempre tener en cuenta la utilización correcta de un desinfectante que esté aprobado directamente para la aplicación de lo que es los hospitales, de una manera segura para los pacientes. Para entender este tipo de situaciones, este tipo de procedimientos, es importante saber lo que son las técnicas y lo que son los principios. Existen tres técnicas, lo que es la técnica de zigzag, lo que es la técnica
estructura del velador. A ver, antes de seguir avanzando, el internet un poco me está fallando, no está ayudando mucho, pero para recordarles vamos a ver parte por parte. Antes de empezar lo que es pues la limpieza o ver lo que es la limpieza, recordemos cuáles son los elementos que conforman la unidad del paciente, ¿no? La unidad del paciente, que ahí como ustedes pueden ver en ese esquema, está conformado por lo que es el portazuero, que es esencial para poder colocar los sueros, el tratamiento del paciente que constantemente mientras su hospitalización está en su hospitalización va a necesitar, ¿no? Después tenemos lo que es la mesita auxiliar que va a ayudar para colocar pues más que todo los alimentos, si es que el paciente puede alimentarse, ¿no? Lo que es el velador, como decía, lo que se encuentra al costado para poder guardar sus cosas personales, sus utensilios personales, para poder colocar de repente su ropa, sus zapatos, vienen a ser las prótesis, ¿no? En el momento que el paciente va a descansar o mientras está hospitalizado durante de repente horas o días, ¿no? Después tenemos lo que es la silla que va a permitir bajarse de la cama y poder movilizarse si es que el paciente no está postrado. Y si no, la silla va a servir para la persona que está acompañando a ese paciente. Lo que es la cama con el colchón es donde se va a encontrar el paciente, donde va a pasar la mayor estancia durante su hospitalización, ¿no? Por lo tanto, es el lugar que puede contaminarse con mayor frecuencia. Y tenemos la grada para que pueda bajar, ¿no? Porque en el caso de la cama del paciente, la cama de hospitalización, tiene una cierta altura, que no es la misma que nosotros tenemos en las camas de nuestras casas, ¿no? Nosotros cuando bajamos de nuestra cama, inmediatamente podemos tocar el piso, pero aquí en las camas de hospital no, debido a que el somier o el soporte que tiene un mecanismo para poder levantar la cabecera, levantar la parte de los pies, ¿no? Está articulado, tiene barandas, entonces por eso necesita una cierta altura, ¿ya? Entonces recuerden por favor cuáles vienen a ser los elementos de lo que es de lo que viene a ser la unidad del paciente. Entonces cada una de ellas tiene una forma diferente de limpiarlo, una forma diferente de desinfectarlo. Tiene su técnica, ¿no? Entonces vamos a ir viendo uno por uno. Muy bien. Pero sí se escucha el video, ¿no? No hay ningún problema al menos con el audio. Sí se escucha bien, Miss. Ya, ok. Ya, ahora sí voy a darle nuevamente para que siga el curso del video. Secuencias, pero la que nosotros vamos a utilizar es la siguiente. Primero vamos a hacer lo que es la limpieza o desinfección del portazuero. Luego vamos a hacer la limpieza o desinfección de lo que es la mesita auxiliar, seguidamente de lo que es el velador, luego lo que es la sillita, luego tenemos lo que es la camita con su respectivo colchón y luego vamos a terminar con lo que es la gradilla. La primera estructura que vamos a limpiar y o a desinfectar es el portazuero. Hay que entender que
Para este procedimiento tenemos que tener siempre la bioseguridad, lo que es la bata, lo que son los guantecitos, lo que es la mascarilla, de pronto un gorrito, ¿ya? Y aquí tenemos una manopla. Necesitamos siempre tener en cuenta la utilización correcta de un desinfectante que esté aprobado directamente para la aplicación de lo que es los hospitales, de una manera segura para los pacientes. Para entender este tipo de situaciones, este tipo de procedimientos, es importante saber lo que son las técnicas y lo que son los principios. Existen 3 técnicas, lo que es la técnica de zigzag, lo que es la técnica de arrastre y lo que es la técnica en ochos. Y también tenemos principios, 4 principios. El primer principio es de arriba hacia abajo, del centro a la periferia, de lo limpio a lo sucio y de adentro hacia afuera. Ya entendiendo ese tipo de principios y técnicas, yo puedo acoplar referente a la forma de mi elemento de la unidad del paciente. Seguimos. Voy a utilizar la técnica de... Bueno, aquí, con el principio de adentro del paciente. Seguimos. Voy a utilizar la técnica de ochos con el principio de adentro hacia afuera. Voy a utilizar la técnica en ochos con el principio de arriba hacia abajo. Siempre teniendo en cuenta lo que es la ergonomía al momento de realizar estos procedimientos. Voy a hacer de adentro hacia afuera con una técnica de arrastre. Patita por patita, siempre acoplando lo que son las técnicas y los principios. Una vez de que hago las 4 patitas, tengo que hacer llanta por llantita. Obviamente tenemos que ir cambiando paulatinamente si el trapo ya está muy sucio, e ir intercalando con agua limpia. Mis, el video. Mi no se ha podido ver el video. Envíelo mejor al Classroom para poderlo ver luego. Sí, porque no se entiende. Se escucha entrecortado. Ya, ahora sí ya pueden ver la pantalla. Creo que está cargando. Se escuchó nada más el audio, ¿no? Pero no se No, lo... Miss. Está cargando sus diapositivas. Ah, pero no, o sea, no llegaron a ver el video, sino que se escuchaba nada más. A ver un ratito.
Sí, a mí también me sucede lo mismo con el Zoom. Mira, ya lo adelanté, pero mm, no me permite compartirlo bien. Ahora sí. A ver, vamos a ver cómo va, ¿ya? Entonces, como un poco para ver si se estabiliza un poco la conexión. Como les decía, vamos a empezar nosotros en lo que es, en lo El que es, internet está pésimo, Miss. ¿se me escucha un poco entrecortado? Ya, a ver, ahora sí, ¿me escuchan bien? ¿O no me logran escuchar bien todavía? Sí, Ya, ya, a ver, vamos a ver cómo va, ¿ya? escuchamos Ya, a ver. bien. La que vamos a limpiar y o a desinfectar es el portazuelo. Hay que entender que para este procedimiento tenemos que tener siempre la bioseguridad, lo que es la bata, lo que son los guantecitos, lo que es la mascarilla, de pronto un gorrito. ¿Ya? Y aquí tenemos una manopla. Necesitamos siempre tener en cuenta la utilización correcta de un desinfectante que esté aprobado directamente para la aplicación de lo que es los hospitales de una manera segura para los pacientes. Para entender este tipo de situaciones, este tipo de procedimientos, es importante saber lo que son las técnicas y lo que son los principios. Existen tres técnicas, lo que es la técnica de zigzag, lo que es la técnica de arrastre y lo que es la técnica en ochos. Y también tenemos principios, 4 principios. El primer principio es de arriba hacia abajo, del centro a la periferia, de lo limpio a lo sucio y de adentro hacia afuera. Ya entendiendo ese tipo de principios y técnicas, yo puedo acoplar referente a la forma de mi elemento de la unidad del paciente. Seguimos. Voy a utilizar la técnica de ochos con el principio de adentro hacia afuera. Voy a utilizar la técnica en ochos con el principio de arriba hacia abajo. Siempre teniendo en cuenta lo que es la ergonomía al momento de realizar estos procedimientos. Voy a hacer de adentro hacia afuera con una técnica de arrastre. Patita por patita. Siempre acoplando lo que son las técnicas y los principios. Una vez de que hago las 4 patitas, tengo que hacer llanta por llantita. Obviamente tenemos que ir cambiando paulatinamente si el trapo ya está muy sucio, ir intercalando con agua limpia y obviamente ir aplicando lo que es el desinfectante. A ver, en este caso, cuando nosotros limpiamos el portazuero, bien decía, se va a utilizar la técnica de 8. ¿Por qué de 8? Porque el portazuero viene a ser un parante cuyos extremos son redondos, ¿no? Y también la columna principal, la parte central, es redonda. Entonces nosotros vamos a utilizar donde es redondo mayormente la técnica de 8, ¿no? Ahora, en este caso siempre se va a utilizar se va a empezar por la parte superior, siempre es así, la parte de arriba hacia abajo, ¿no?
nunca retrocediendo. ¿Por qué? Porque recordemos que la parte superior es limpio y la parte inferior, que está cerca al suelo, es contaminado. Entonces hay que tener en cuenta eso, por favor, ¿ya? ¿Y cómo hizo? ¿Cuál es? En este caso utilizó del centro hacia afuera, ¿no? De la parte central hacia afuera, en la parte superior. En lo que viene a ser la base del soporte, en las patitas, ahí se utiliza en la parte superior, en cada patita, y después a los costados, por medio de arrastre. Por medio de arrastre, ¿ya? Listo. Recuerden que el pañito tiene que estar con, mayormente esto se utiliza un detergente enzimático, que es peculiar, o si no, se utiliza lo que es la lejía, el hipoclorito de sodio, pero dependiendo de la dilución. Listo, muy bien. Entonces ese es en el caso del portazuero. Seguimos. Este elemento que vamos a limpiar y o a desinfectar de la unidad del paciente es la mesita auxiliar. Vamos a aplicar lo que es de arriba hacia abajo con la técnica de arrastre. Toda la parte superior, ¿listo? Después, filos. Obviamente siempre entendiendo qué técnicas y qué principios son los que voy a acoplar dependiendo la forma del elemento que estamos limpiando y o desinfectando. De arriba hacia abajo una sola pasada, de arriba hacia abajo con técnica de arrastre. Luego me voy patita por patita, técnica de arrastre del centro a la periferia. Y por último me voy patita por patita, siempre teniendo en cuenta lo que es la ergonomía para evitar lesiones. El siguiente elemento que vamos a limpiar y a desinfectar de la unidad del paciente es el velador. Comenzamos con la parte superior, técnica de arrastre. Listo. A ver, entonces el segundo que se va a limpiar viene a ser lo que es la mesita auxiliar, ¿no? Dense cuenta que empieza igual siempre de la parte superior. Miss, Sí, dime, hija. Miss, una pregunta, no entendí muy bien. ¿Por qué se debe desinfectar todos lo que son los materiales? O sea, eso es antes que ingrese el paciente, Exacto, sí. para Por que cuando venga el paciente encuentra todo desinfectado. todo desinfectado, muy bien, Ah, claro. ya. Sí, no es todos los días. Cuando es limpieza recurrente, solamente limpiamos lo que es el velador, limpiamos lo que es la cabecera del paciente, ¿no? La parte de los pies, de la cama, o sea, lo que podamos limpiar mientras está durante su estancia. Cuando se hace la desinfección terminal, cuando ya el paciente se va de alta, ahí sí tenemos que hacerlo de manera minuciosa, porque como va a entrar, va a ingresar otro paciente, no sabemos qué patología tiene. Puede ser que sea algo más leve del paciente que haya salido, ¿no es cierto? Entonces, como ha guardado sus enseres personales en el velador, ha tenido contacto con la superficie de la mesa auxiliar, inclusive hasta para poder caminar, va jalando, va agarrando su portazuero, ¿no? Por eso es que se hace.
Listo. Entonces, como vieron, el siguiente es la mesita auxiliar, ¿no? Igual, por arrastre. Y se dan cuenta que ya no fue en la base, ya no fue en la técnica de 8. ¿Por qué? Porque el soporte no es circular, ahora es cuadrado. Entonces se hace por arrastre, nada más, por arrastre, de arriba hacia abajo, ¿no? Muy bien. El siguiente elemento que vamos a limpiar y a desinfectar de la unidad del paciente es el velador. Comenzamos con la parte superior. Técnica de arrastre. Los filitos. Una vez de que estamos ahí, procedemos a abrir el cajón. Y hacemos los laterales, siempre aplicando la técnica y principio adecuado para la forma del elemento que estamos limpiando y desinfectando. Técnica de arrastre, los laterales, los bordes. Una vez que estamos ahí, cerramos el cajoncito y abrimos la parte inferior. La parte superior primero, técnica de arrastre, de adentro hacia afuera. Luego, los laterales, iniciando desde adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo. La otra carita, de arriba hacia abajo, técnica de arrastre. Luego la parte interna. Y luego tenemos la parte inferior, de adentro hacia afuera, con técnica y de arrastre. Luego la carita interna de lo que es el segundo cajón, los bordes, de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Una vez que estamos aquí, procedemos a cerrar el cajón y luego hacemos la carita anterior, de arriba hacia abajo, con técnica de arrastre. Luego los laterales, de arriba hacia abajo. Segundo lateral, de arriba hacia abajo, con técnica de arrastre. Y por último, tenemos la parte de atrás, de arriba hacia abajo, con técnica de arrastre. Y terminamos con las patitas. Siguiente elemento, lo que es la sillita. Listo. A ver, entonces el siguiente viene a ser el velador. Todo tiene que limpiarse, todo, inclusive la parte interna de los compartimientos, de los cajones, porque como les vuelvo a repetir, el velador conserva o contiene todos los enseres personales del paciente y nosotros no sabemos cómo tiene sus cosas dentro, ¿no? A veces llegan con prótesis y las prótesis las dejan encima o dentro, mejor dicho, del cajón, colocan los zapatos, colocan su ropa interior, papel higiénico usado, a veces cuando no se pueden mover los dejan dentro, ¿no? Entonces es importante limpiar de manera exhaustiva el velador, incluyendo sus compartimientos internos, ¿no? La mayoría de procedimientos que se utiliza en este caso viene a ser por medio de arrastre, de dentro hacia afuera y de arriba hacia abajo, ¿no? Muy bien. Y a ver, seguimos con ahora la silla. De igual forma,
acoplado a los principios y técnicas referente a la forma de ese elemento. Vamos, la parte posterior, técnica de arrastre y principio de arriba hacia abajo. Luego, de arriba hacia abajo. Y hacemos una pasada. Ya tenemos de respaldar. Luego nos dirigimos a la parte donde se posa el paciente para sentarse. De igual forma, técnica de arrastre con su respectivo principio. Luego la parte inferior. Y luego seguimos lo que son las patitas. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Con técnica de arrastre. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Obviamente cuando hay estas uniones también tenemos que limpiar y o desinfectar con una sola pasada con técnica de arrastre. El siguiente elemento que vamos a limpiar y o desinfectar Listo, entonces en este caso dense cuenta que la silla también viene a ser una parte importante, ¿no? Muy bien. Y se utiliza, ahí utilizó arrastre y si se dieron cuenta, en lo que vienen a ser las patas de la silla, utilizo por lo que es redondo, utilizo en 8. Pero si fuera recto, si fuera cuadrado, entonces por arrastre, ¿ya? Muy bien. Y ahora pasamos a lo que es la cama. es la cama junto con el colchón. Es importante que en todo lo que hemos realizado, los elementos, las diferentes técnicas y principios, obviamente existen en cada lugar, existen diferentes procedimientos. En este caso les voy a indicar el procedimiento que normalmente se debe aplicar. Primero vamos a limpiar y a desinfectar aplicando la técnica y principios de la parte posterior. Técnica de arrastre con un principio de arriba hacia abajo. Luego realizamos lo mismo en la parte anterior. ¿Ya? Como ustedes se dan cuenta, yo no logro alcanzar a esa parte de ahí, por el mismo hecho de que estos elementos, al ser grandes, tengo que aprender a dividir mitad por mitad para no tener ningún inconveniente, porque lo peor que podemos hacer es estar apoyándonos o subiendo sobre estos elementos, porque recuerden que aquí estuvo recostado un paciente con una patología X, y si yo lo hago puedo contaminar. Entonces en estos casos es importante dividir por el tamaño del elemento más que todo, mitad por mitad. Ahora yo puedo irme por la parte de atrás, no hay ningún problema. Y después, los bordes de la cabecera. Una vez de que estoy ahí, tengo que entender de que este elemento yo no puedo retirar el colchón y colocarle sobre otro lugar. Tengo que aprender a limpiar y yo a desinfectar el colchón junto con la camita. Lo que hago es colocar el colchón de esta manera. Como ustedes se dan cuenta, ya tengo expuesta lo que es la rejilla. Obviamente, por la misma forma yo no puedo estar de un lado al otro, pues tengo que dividir. Lo que normalmente yo hago es una técnica de arrastre del centro a la periferia, de arriba hacia abajo, y dividir de arriba hacia abajo. Bien. De igual forma hago el mismo procedimiento a nivel del colchón. Lo que estoy haciendo es una técnica de arrastre aplicando lo que es un principio del centro a la periferia. Como ustedes se dan cuenta, la suciedad está quedando en la mitad de la camita. Lo mismo, me voy a dar la vuelta y voy a realizar el mismo procedimiento. Una vez de que está ahí, puedo colocar limpio con limpio, desinfectado con desinfectado. Y procedo a la siguiente mitad del colchón. Como ustedes se dan cuenta, la suciedad quedó aquí de lo que fue bajando. Ahora, obviamente, tengo que ir retirando para que
la suciedad baje a la parte inferior. Voy con el colchón. De igual forma, técnica de arrastre del centro a la periferia. Como ustedes se dan cuenta, la suciedad está quedando en esta parte. Lo mismo, de arriba hacia abajo, técnica de arrastre del centro a la periferia. Lo mismo que hice entonces ahora con esa cuestión de que la suciedad queda en la parte inferior. Lo mismo aplico en la mitad siguiente. Una vez de que ya está hecho esta mitad junto con la siguiente de allá, doy la vuelta al colchón y ahora me falta realizar la limpieza o desinfección de la parte superior. Obviamente, siempre aplicando de la forma de la camita, no puedo estar topando. Entonces, lo que yo hago es del centro a la periferia con técnica de arrastre de arriba hacia abajo, mitad del colchón, los bordes del colchoncito, y lo mismo hago en la siguiente mitad. Una vez de que ya esté realizado el colchón junto con la rejilla, me falta lo que son estas uniones, estos largueros. Una sola pasada de arriba hacia abajo. Listo. Una vez de que estoy ahí, me voy a la parte de los pies de la camita. Lo mismo. Técnica del centro a la periferia, de arriba hacia abajo, la parte anterior, la siguiente mitad. Luego me voy a la parte posterior, igual manera, de arriba hacia abajo. Y termino con lo que son los bordes del pie de cama. Y lo único que me falta ahora, jóvenes, es las patitas junto con estas uniones. Como ustedes se dan cuenta, más abajo están las patitas que estas uniones. Entonces tengo que ir con este tipo de protecciones que tiene la camita. Técnica de arrastre, principio de arriba hacia abajo. Y por último, patita por patita con sus largueros. 1, 2, 3, 4. Como ustedes se dan cuenta, estoy aplicando tanto técnicas como principios. El elemento que vamos a hacer la limpieza y desinfección es la gradilla. Listo. En el caso de la cama del paciente, en la unidad del paciente, aquí sí se utilizan varias técnicas, pero como dice, se divide, siempre hay que acostumbrarse a dividir la cama, especialmente cuando nosotros estamos solos trabajando, dividimos en dos, mitad, mitad, mitad izquierda, mitad derecha. Entonces, vamos a ir trabajando mitad por mitad y después pasamos al otro lado por parte, ¿no? Ahora, cuando dice de arriba hacia abajo, ¿por qué se aplica de esta manera? Decimos de arriba hacia abajo, o sea, desde la cabecera hacia los pies. Ese es de arriba hacia abajo, ¿ya? A eso se refiere. Entonces vamos a empezar con la cabecera y vamos a ir paulatinamente avanzando hasta los pies. Y por último terminamos con lo que es la gradilla. Con su respectiva técnica, los laterales, la parte inferior y por último, patita por patita.
Miss, ha dejado de compartir porque no se ve. He dejado de compartir porque terminaba en la gradilla, ya nada más ya. Entonces, iba uno por uno, ¿no? Parte por parte. Entonces, vuelvo a repetir, empezaba por lo que viene a ser el portazuero, después pasa a la mesa auxiliar, pasa a lo que es el velador, pasa a la cama del paciente y por último, perdón, me estoy obviando la silla, la cama del paciente y por último lo que es la gradilla, ¿no? Esos son los elementos de la unidad del paciente. Por eso en ese orden tiene que seguir. Para ello nosotros vamos a necesitar pues una tina con agua y una tina vacía para poder diluir lo que es el elemento desinfectante, ¿ya? Ahora, no sé si ustedes en alguna parte escucharon que decía, nosotros tenemos que utilizar siempre nuestra técnica de mecánica corporal. De esta manera nosotros vamos a ir realizando los procedimientos. ¿Y a qué se refiere con eso? Justo viene a ser el punto o el tema que vamos a tratar el día de hoy. Porque nosotros cuando realizamos ciertas acciones dentro de lo que es pues el ámbito hospitalario, requerimos cierta fuerza, hacemos ciertos movimientos, ¿no? Que pueden ser inclusive perjudiciales para nuestro cuerpo si es que no los utilizamos adecuadamente. Entonces, para ello, como les vuelvo a repetir, se utiliza la mecánica corporal. Ya, a ver, voy a compartir la otra diapositiva. A ver, me confirman cuando ya se pueda ver las diapositivas, ¿ya? ¿Ya se puede apreciar o todavía? Sí, Miss, ya se ve. Ya, listo. Entonces, como les decía, justo en el video también, el, el que estaba haciendo la práctica dirigida, decía acerca de lo que es la mecánica corporal, utilizando ciertas técnicas para evitar especialmente lo que son las lesiones, ¿no? Porque si nosotros, imagínense ustedes, hacen un mal movimiento y pueden pues ocasionarse problemas musculares, problemas óseos, pueden provocarse problemas articulares que pueden manifestarse en el momento o pueden manifestarse de manera acumulativa, o sea, con el tiempo, ¿no? Y eso no es conveniente. Muy bien, vamos a ver qué cosa es mecánica corporal. La mecánica corporal viene a ser la buena posición del cuerpo, ya sea estando en bipedestación, o sea, parado, ya estando sentado, de pie, acostado, caminando o levantando cosas. Entonces, vuelvo a repetir, la mecánica corporal se aplica para todas las posiciones que nosotros adoptamos en ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando estamos de pie, ¿cómo es que nosotros estamos de pie? Estamos con los brazos cruzados hacia adelante, los llevamos hacia atrás, nos paramos
cargando el peso en una sola pierna. Entonces, a ver, de aquí en adelante nosotros tenemos que analizar cómo nosotros nos mantenemos de pie cuando estamos esperando, cuando estamos haciendo alguna actividad, por ejemplo, cómo es que estamos de pie, ¿no? ¿Cuál viene a ser el movimiento de nuestro cuerpo? Si es que adoptamos una buena posición o no. La segunda es sentado. A ver, ahorita que ustedes, la mayoría, supongo que deben de estar sentados, y cómo es que yo estoy adoptando la postura de mi cuerpo. Si mi espalda está recostada sobre el respaldar de la silla, si la silla es muy alta y mis pies no llegan al piso, o de repente es muy baja y mis piernas están muy flexionadas, de repente el celular, la computadora, la laptop, la tablet, el dispositivo que están utilizando, de repente no está a la altura de mis ojos, y eso me exige que yo haga un sobreesfuerzo de mi cuerpo. Entonces, ¿qué significa? Que no estoy utilizando una adecuada mecánica corporal, ¿ya? Muy bien, entonces, para poder caminar, cuando estoy de pie caminando, ¿cómo camino? Hasta eso, ¿no? ¿Cómo cargo o hago balance de mi peso? ¿A qué me refiero con esto? Si de repente yo estoy cargando objetos o estoy cargando peso, ¿cómo lo estoy haciendo? Si lo estoy llevando en un solo hombro, utilizo un solo brazo. Entonces, y dense cuenta que después, al final del día, ustedes pueden tener ciertas molestias, ¿no? Debido a estas prácticas que las realizamos de manera inadecuada. Muy bien. Inclusive al estar acostados, ¿cómo es que nosotros nos desechamos, no? Por ejemplo, hay muchas personas que suelen dormir en posición fetal, o sea, sus rodillas flexionadas, la cadera flexionada, o sea, así como si fuera un feto dentro del vientre materno, ¿no? Hay otros que de repente adoptan una posición prona, o sea, boca abajo, otros una posición supina, otros posición lateral. Entonces, dependiendo, ¿no?, de la comodidad que ellos o a la costumbre que ellos ya tengan. Pero también tenemos que considerar que hay ciertas posiciones que no son inadecuadas. Por ejemplo, tener una almohada muy alta, muy prominente, y que nosotros adoptemos una posición prona, eso puede perjudicar nuestra columna, ¿no? Entonces, la mejor posición para poder dormir viene a ser la posición lateral izquierda, ¿no? Listo. Levantando cosas. A ver, retrocedo a la anterior diapositiva. Miren, a ver, me confirman cuando ya vean la primera diapositiva. Sí se ve bien. ¿Se ve la primera? Ya. Miren, por ejemplo acá, ¿cómo es que levanta, no? Aquí voy a acercarlo. ¿Cómo levanta el peso? Trata de equilibrar el peso en el centro de gravedad, o sea, en el centro de su cuerpo. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros, para poder levantar un objeto del suelo que tiene un peso, inclusive que no tiene mucho peso, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Flexionamos nuestro cuerpo hacia delante, ¿no? Y eso no es conveniente. ¿Qué es lo que debemos mantener? Debemos mantener el centro de gravedad, que viene a ser nuestra columna. Lo ideal es flexionar las rodillas y mantener la espalda recta. ¿Para qué? Para tener así mayor fuerza al momento de levantarse, ¿no? Aparte de que el ser humano solamente puede tener una cierta cantidad de peso al momento de levantar, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya ven, esa es una adecuada mecánica corporal. Ahora, nosotros vamos a hacer un análisis propio. ¿Cómo estoy caminando, sentándome, cargando peso, caminando? ¿Cómo de repente al momento de descansar,
cómo me echo en la cama, todo eso, ¿no? Inclusive hasta para poder comer, ¿no? Que son actividades cotidianas, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos de la mecánica corporal? Primero, la alineación corporal que corresponde a la postura, así como se ve aquí en esta segunda imagen, en esta de aquí. Ven cómo es la postura, una postura recta, el cuerpo tiene que estar alineado, ¿no? Equilibrio, o sea, mantenernos estables, tener estabilidad. La estabilidad viene a ser el resultado de la alineación. Ustedes, por ejemplo, a ver, intenten, pónganse de pie, junten los pies hacia el centro, así como cuando les decían en el colegio que tenían que formarse, y crúcense de brazos. ¿Hacia dónde se va a ir el peso? ¿Van a tener equilibrio? ¿Ustedes qué dicen? A ver, ¿van a tener equilibrio? ¿Cómo dijo Miss? ¿Puede repetir? Ya, a ver, imagínense ustedes que están de pie, con los pies muy juntos y se cruzan de brazos, o sea, tienen los brazos cruzados. ¿Tendrían equilibrio? ¿Sí? A ver, inténtenlo. No, No, Miss, Yo no, les... no se puede. Las piernas No, tienen que ¿a estar, o sea, dónde? semiabiertas a la altura del hombro. Ajá, ligeramente separadas. Claro, porque si tú las juntas mucho y cruzas los brazos, estás con los brazos cruzados, ¿hacia dónde se va a ir el peso? El peso se va a ir hacia adelante, ¿no? Entonces, no vamos a tener un equilibrio. ¿Por qué? Porque no hemos alineado nuestro cuerpo en función a nuestra columna vertebral, ¿no? Si nosotros tenemos los pies juntos, entonces para eso una parte que va a equilibrar vienen a ser los brazos. Los brazos tendrían que estar estirados y hacia los lados del tronco, ¿no es cierto? Y tercero, viene a ser el movimiento corporal coordinado, que eso también va a ser parte de la práctica porque, por ejemplo, vamos a llegar en algún momento a hacer el tema de lo que es cambio de posturas, vamos a hacer lo que es cambio de repente de lugar del paciente, ¿no? Si por ejemplo el paciente está echado, cómo logro que se siente, después pasarlo de la cama a la silla de ruedas, o de la cama a la silla y viceversa, de la silla a la cama. Entonces nosotros tenemos que utilizar movimientos coordinados que nos permita usar la fuerza, usar una estrategia, pero sin perjudicar las partes de nuestro cuerpo, ¿no? Así como, por ejemplo, movimientos corporales coordinados, mantener la alineación de la columna para poder agacharse, ¿no? Y al momento mantener la columna recta y al momento de repente de levantarse, no hacer mucho esfuerzo, ¿no? Listo, ahí está, muy bien. Principio, miren, por ejemplo, esa imagen. Hay una imagen, la primerita, en donde ven que se flexiona la parte del tronco, ¿no? Flexionamos para poder levantar algo, algún objeto, para levantar peso. ¿Qué es lo que hacemos? Normalmente utilizamos esta posición incorrecta, ¿no? Y no me dejarán mentir que la mayoría utiliza esta posición, ¿ya? Entonces, esta es la manera incorrecta. ¿Por qué? Porque estamos perjudicando columna, estamos perjudicando músculos, articulaciones, ¿no?
Pero la forma correcta viene a ser esta. Como flexionas, mantienes en lo posible la espalda recta, flexionas las rodillas y recogemos pues el objeto o de repente levantamos un peso, ¿no? Esa es la forma adecuada. ¿Cuáles vienen a ser los principios? Primero, que los músculos funcionan en grupo, no son de manera independiente. Un músculo acciona a otro y así van en cadena. Y todos en grupo, o sea, todos en conjunto, van a ayudar a que se produzca la fuerza y el movimiento del cuerpo. El segundo principio viene a ser que los músculos grandes se fatigan menos, ¿no? Los músculos grandes se fatigan menos porque tienen mayor fibra muscular, producen más energía. Por lo tanto, hay que utilizar los músculos más grandes. ¿Y cuáles vienen a ser estos? Los de los miembros inferiores, ¿no? No forzar los músculos de los miembros superiores o los músculos de la espalda, ¿no? El movimiento produce contracción muscular. En todo movimiento, inclusive hasta en el momento que nosotros sonreímos, hasta eso, ¿no? Hasta sonreír hace que los músculos se muevan en nuestro rostro. Ahora imagínense si ustedes hacen un movimiento utilizando todo el cuerpo, que viene a ser, por ejemplo, para poder trasladar a un paciente. Entonces, el movimiento produce contracciones musculares, pero si esos músculos han estado inactivos y hacemos un movimiento brusco, es lógico que la contracción es repentina, es brusca y va a ocasionar dolor más adelante, ¿no? Los músculos están siempre en contracción. Los cambios de actividad conservan el tono muscular, o sea, como se dice, nosotros tenemos un previo calentamiento de nuestros músculos, ¿no? No podemos exigir o sobreexigir a nuestros músculos porque los podemos lastimar, lesionar. Empujar o deslizar requieren menos esfuerzo. Por ejemplo, ustedes ¿quién creen que, a ver, si están trasladando a un paciente en una camilla, ¿no? Y hay dos personas, una en la parte superior y otra en la parte inferior. O sea, uno va para la cabeza y otro va para los pies. ¿Cuál es el que empuja? ¿El que va en la cabeza o el que va en los pies? ¿Inferior? No, El que va en inferior. El que va en la cabeza. No, el que va en la cabeza empuja, ¿no es cierto? Va empujando. Y el que va en la parte de los pies va jalando. ¿Cuál hace más esfuerzo? ¿El que empuja o el que jala? El que jala, Miss. El que empuja. No, el No. que jala. El que jala, Empujar es porque más uno fácil. fuerza, pues. Claro, o sea, necesitas fuerza, sí. Claro, pero para poder jalar, por ejemplo, tú Una no camilla puedes ir con una caminando, banqueta. jalando, no puedes ir de espaldas, tienes que ir mirando hacia el frente, ¿no es cierto? Entonces, tienes que guiarte, tienes que orientarte hacia dónde vas y encima tienes que utilizar la fuerza para poder jalar, ¿no? En cambio, el que va empujando va mirando de frente y va impulsando el peso, eso sí, ¿ya? Entonces, en eso tenemos que considerar. Ahora, cuando, por ejemplo, nosotros llevamos un paciente en silla de ruedas y ven que hay una grada, o sea, hay un escalón o hay una subida, una rampa. Imagínense que hay una rampa. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de subirlo? ¿De frente o voltear la silla de ruedas y de espaldas? De espaldas, Miss.
Porque si se va de frente, se va a caer de cara. No, o sea, si va de rampa, o sea, hay una rampa para poder subirlo. Ah, ya, de frente, pues. Imagínate. Ah, claro, Bueno, yo se dije, va ¿de de dónde cara, se pero va de cara? No, lo vas a subir. Ah, tú creías lo contrario, lo vas a bajar. sí, sí. Ah, ya, claro, pues si lo Sí es bajas, subir, pobre paciente, obviamente, se va de cara. obviamente sí es subir de frente, pues. Ya, muy bien. Miren, escuchen, por ejemplo, a su compañera. Buena observación. Ahora, supongamos que hay una grada y yo no tengo cómo bajarlo. Tengo que voltear la silla de ruedas de espaldas. Ahí sí, lo que dice su compañera es cierto. Voy a colocarlo de espaldas hacia la grada para poder bajarlo. O sea, bajan primero las ruedas posteriores y recién baja la parte anterior. Porque si yo lo bajo de frente, se me resbala. Y si es un adulto mayor, pues se va de cara al suelo. ¿Qué hago con el paciente ahí en el suelo? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay técnicas, hay formas, ¿no? Nosotros antes de bajarlo, hacer algún Miss, movimiento, vamos a pensar, ¿no? ¿Qué es lo Miss, que puede pasar? O también cuando hay una grada y queremos Ujú, subir al paciente, la silla de rueda tiene lo que es como unas cositas que se puede poner el pie y levantar la silla para mm, que pueda ujú. Claro, tiene como una especie de soporte para poder colocar, ¿no? El pie, como dice, que nos ayuda a facilitar, ¿no? Para poder subir. Sí, porque, bueno, si bien es cierto ahora, con el motivo de la inclusión se puede, ¿no? Hay más rampas para poder subir a los pacientes, pero no en todos los casos se aplica. Entonces, no en todos los lugares hay. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Muy bien. Y miren, por ejemplo, en ese caso requerimos hacer un esfuerzo. Entonces hay que saber cómo se hace ese esfuerzo, porque si imagínense, ustedes hacen un mal movimiento, no aplican bien la fuerza y después están, ay, me duele la espalda, me duelen los brazos, me duele el hombro, claro, porque no utilizamos una adecuada mecánica corporal, ¿no? Conceptos básicos. Tenemos lo que es fuerza de gravedad. Hacen que los objetos se dirijan al centro de la Tierra. Es por ello que nosotros debemos mantener nuestro centro de gravedad, o sea, el centro de nuestro cuerpo que viene a ser la alineación de nuestra columna, ¿no? Equilibrio, fuerzas opuestas se contrarrestan. ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando ustedes caminan o cuando ustedes están de pie, ¿cómo se dan cuenta que están en equilibrio? No pierden esa fuerza y se van hacia un lado, ¿no? Sino que se mantienen equilibrados, tienen fuerza en ambas partes de su cuerpo, en ambas mitades. Centro de gravedad, masa de un objeto que queda en el centro, ¿no? En nuestro caso viene a ser la columna vertebral. Línea de gravedad, línea vertical imaginaria que nosotros trazamos desde la cabeza hacia el final de la columna, ¿no? Base de sustentación, espacio entre los extremos de ambos pies. Eso es lo que decía su compañera, que nosotros no podemos mantenernos mucho tiempo de pie con los pies completamente juntos, ¿no? Sino que debe tener una cierta separación para poder mantener el equilibrio, este espacio que nosotros mantenemos. Ahora, la correcta debe ser esta, ¿no? Una ligera separación. No nos podemos mantener quizá con los talones juntos o con un pie descansando sobre el otro, ¿no? O los pies muy juntos completamente. Mis 10 horas, mis. No, termino esta parte, ¿ya? Entonces, pero hasta aquí sí me habían escuchado, ¿no? Avanza, avanza, mis. Va. Ya, entonces, aquí en la base de sustentación, justo estaba hablando de que era lo que había dicho su compañera, el espacio que existe entre ambos pies, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, los tenemos así muy juntos,
entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No vamos a tener equilibrio. Esa es nuestra base de sustentación. Tampoco podemos estar mucho tiempo parados sobre uno de los miembros inferiores y el otro descansando. La manera correcta es de esta forma, ¿no? La primera imagen, en donde existe una cierta, un cierto espacio en lo que es, pues, ambos pies, ¿no? Para poder mantener el equilibrio, ¿ya? Listo. La alineación y la postura tienen que ver muchísimo. ¿Por qué? Porque la forma como nosotros adoptamos nuestro cuerpo va a permitirnos mantener alineados, va a permitir mantener el equilibrio, la alineación. O sea que hay una armonía entre todas las partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, esta de aquí en la primera imagen, lo que está de rojo es una mala postura. Y esa es la tendencia que nosotros tenemos. Llevamos nuestra cabeza, nuestro cuello y hacia adelante, ¿no? Hacia la parte anterior de nuestro cuerpo. Y las curvas de nuestra columna se van a ampliar y se produce lo que nosotros conocemos como hipercifosis, lo que comúnmente decimos pues la joroba o la jiba, ¿no? Y esto es bastante peligroso porque más adelante, cuando lleguemos a una cierta edad, vamos a ir pronunciando más. Llegamos a la tercera edad y esto pues nos va a dificultar caminar, nos va a cansar más, ¿no? La adecuada postura es mantener el equilibrio recto, el cuerpo así como se ve aquí, llevando los hombros hacia atrás, mantener nuestra columna firme, no mirando hacia el suelo, sino pues mirando de frente, ¿no? Esa es la forma o la postura adecuada. Listo. Y termino con los principios. Aquí me quedo. En actividad física, usar los músculos necesarios, no hacer un sobreesfuerzo. Tener en cuenta nuestro peso, porque de acuerdo a nuestro peso tenemos nuestro centro de gravedad, ¿no? No podemos hacer ciertos movimientos que nos hagan perder la alineación y que nos ocasionen lesiones. Ampliar el punto de apoyo. ¿Cuál era el punto de apoyo? Nuestros pies, ¿no? ¿Qué significa? Que si yo separo más mis pies hacia los lados, no de manera exagerada, un poco nada más, voy a tener más firmeza, más estabilidad para poder hacer otra fuerza, para poder empujar, para poder jalar, para poder de repente mover al paciente, ¿no? Separo mis pies, perdón. Separo los pies, ¿de qué manera? Uno hacia adelante y otro hacia atrás. También me va a dar firmeza, ¿no? Al levantar objetos, doblar las piernas como se ve aquí en la primera imagen. De esta manera doblamos las rodillas, no doblando nuestro tórax, porque eso perjudica nuestra columna, ¿ya? Mover objetos pesados es mejor empujar, preferible empujar antes que jalar. Jalar requiere más esfuerzo. Es más fácil mover objetos a un mismo nivel, o sea, si los tenemos al nivel de nuestros miembros superiores, eso significa que nos va a facilitar no vamos a hacer mucho esfuerzo. Se gasta menos energía al tener los objetos cerca del cuerpo. Al levantar peso, valga la redundancia, pesos pesados, o sea, que haya más de lo normal, requerimos ayuda. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano requiere o tiene un tope para poder cargar peso. Por ejemplo, la mujer puede cargar hasta 20 kilos y el hombre hasta 25 kilos, ¿no? No sobreesforzarnos, porque eso puede inclusive ocasionar un desgarro muscular, ¿ya? Al trabajar en grupo hay que contar. Por ejemplo, si vamos a trasladar a un paciente que es muy pesado o que no puede movilizarse, requerimos hasta de 4 personas inclusive. Entonces, 2 van a ir hacia un lado,
hacia el lado izquierdo y 2 en el lado derecho. Entonces, para pasarlo de camilla a cama, entonces vamos a contar ¿para qué? Para estar coordinados al momento de movilizarlo, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3, ya está. Y lo movemos. ¿Por qué? Si no nos ponemos de acuerdo, uno de nosotros puede llevar todo el peso, ¿no? Y por último, complicaciones. Las complicaciones que se pueden dar por adoptar una mala postura, por no estar bien alineados, por de repente no llevar una adecuada mecánica corporal, puede ir desde dolores y lesiones a nivel de la espalda, dolor al cuello, hombros, piernas, hernia de disco, ¿no? Que viene a ser un problema bastante serio, o sea, ya hernia de disco es ¿Y cómo es bastante la hernia de complejo. disco? Nosotros tenemos nuestra columna vertebral que está formado por varias vértebras, o sea que vienen a ser una sobre otra, una sobre otra. Dentro de lo que es dentro de lo que es la vértebra, a ver, vamos a dibujarlo. Ya, supongamos que visto desde la parte superior, la vértebra es así, ¿no? A ver. Hay una parte redonda que viene a ser, ahí está, el disco. Esto de aquí viene a ser el disco. El disco tiene como una especie de articulación en el centro para no tener roces con la otra vértebra, con la que va arriba. Pero al hacer mucho esfuerzo, este disco, esta parte plana, se protuye, o sea, le sale un poco de tejido. Y esto se forma una hernia. Y lamentablemente, como esta parte del mismo disco que se ha protuido, que se ha salido, las otras vértebras que están en la parte superior lo van a presionar, lo van a aplastar. Y eso puede ocasionar un dolor intenso que no le va a permitir moverse a la persona, ¿no? La hernia de disco, dependiendo del grado en el que se encuentre, inclusive tiene que ser operado, ¿no? Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Hasta el día jueves, hasta el día viernes ustedes van a hacer una lista de los problemas de salud por no utilizar la mecánica corporal y definirlas brevemente. Por ejemplo, una consecuencia de una mala mecánica corporal viene a ser la lumbalgia. Así, el nombre, ¿no? Lumbalgia. ¿Qué es la lumbalgia? Dolor en la zona lumbar. Ahí está. Suficiente, breve nada más, ¿ya? Para el día jueves. Después, ya lo van a subir al Classroom. Después lo van a subir. Listo, chicos. Entonces ahí nos quedamos, ¿ya? Después continuamos. ¿Es tarea? Sí. Ahí va a estar en ¿Qué la vamos? diapositiva. Ya, ahí está. ¿Qué dijo, Miss? Ahí está. ¿Va a mandar usted la tarea? Ahí Usted está, va a mandar, compañeras. ¿verdad? Lean, por favor. Sí, hay que aprender a leer y estar atentos, por favor. Tienen que estar atentos. Ahí va a estar en el Classroom, lo voy a subir, ¿ya? Y en la misma diapositiva, ahí dice, son 15 problemas de salud por no utilizar la mecánica corporal, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, ahora sí, con esto finalizamos. Ya nos encontramos el día jueves, ¿ya? Para poder avanzar lo que falta, vamos a ir avanzando poco a poco. Avanzo lo que es mecánica corporal, que ya falta poquito. Y avanzamos con el primer tendido de cama. Y hacemos la práctica, ¿ya? Listo. Muy bien, chicos. Entonces, ¿quién entró? ¿Quién entró después? A ver, por favor, la asistencia. Escobedo se encuentra.
Mendoza. Presente. Decir ahorita. Ajá, Urbano. Presente. Urbano. Ah, Escobedo. Ve, mira. Listo, Escobedo. Muy bien. Velarde. Vidaurre. Presente, Miss. Ya, listo. Ok, ahora sí. Muy bien. Listo, ya con esto finalizamos el día de hoy. Que tengan muy buenas noches, chicos. Igual, Miss, Buenas cuídate. noches, Miss. Hasta el jueves.